Bienvenidos jóvenes a este su módulo número 5 sobre lo que es administración de bases de datos. En esta ocasión le estaré presentando un pequeño resumen sobre lo que es la introducción a SQL, donde en esta parte estaremos trabajando sobre lo que tiene que ver con los conceptos de SQL, los conceptos de DBMS y algunos comandos SQL que estaremos trabajando aquí. Entonces, empezamos hablándole sobre un poquito sobre lo que es SQL. Entonces, en este caso, SQL, por sus siglas en inglés, proviene de Structured Query Language, que llevado al español simplemente lo que es el lenguaje estructurado de consulta. Este lenguaje de SQL es un dominio de forma específica, es decir, que viene para trabajar de forma específica con ciertos códigos, diseñado para lo que es la administración y la recuperación de información de un sistema de gestión de bases de datos relacionales. Es decir, que nos permite poder manipular y descargar datos de una base de datos. Entonces, este tipo de lenguaje de programación, lo que es el SQL, es lo que nos permite manipular y descargar datos. Cuando hablamos de manipular, es que podemos insertar la información, podemos actualizarlo, podemos borrarlo, es decir, hacer un sinnúmero de cosas con lo que tiene que ver con nuestro SQL, los datos que tenemos. Y cuando hablamos de descargar, entonces podemos hacer un reporte, hacer cualquier consulta que nosotros necesitemos de una base de datos. SQL tiene la capacidad de poder hacer cálculos avanzados de álgebra, es decir, poder hacer diferentes tipos de cálculos matemáticos. Nada más no es tan solo insertar la información, no es tan solamente poder modificarle, podemos hacer cálculos, hacer conteos, hacer diferentes cálculos de promedio y cosas por el estilo. También es utilizado en la mayoría de las empresas que almacenan datos en una base de datos y ha sido y seguirá siendo el lenguaje de programación más usado para trabajar con bases de datos relacionales. Es decir, que SQL, donde quiera que tenga que ver con datos, va a estar presente aquí. Entonces, siguiendo sobre esta parte, sobre el SQL, pero en este caso sobre los que son los DBMS. ¿Qué vendría siendo esto? Los DBMS no son más que sistema de administración de base de datos, o puede ser llamado sistema manejador de base de datos o sistema de gestión de base de datos. La palabra las siglas DBMS vienen por sus siglas en inglés, Database Management System, por eso viene la palabra DBMS. Es decir, que cuando hablamos de un DBMS nos estamos refiriendo simplemente a un conjunto de programas que se van a encargar de poder manejar la creación de todos los accesos a las bases de datos. Entiéndase de conjunto de programas, es decir, que cualquier programa de este que voy a mencionar, como lo que es MySQL, me va a permitir a mí trabajar con lo que es el lenguaje de programación SQL. También tenemos lo que es el SQL Server, también tenemos lo que es el Oracle y también tenemos lo que es el Access, que con este que vamos a estar comenzando a poder trabajar con lo que es nuestras primeras bases de datos. Y por último también aparece lo que es el PostgreSQL. Es decir, cualquiera de estos programas que tengamos aquí va a permitirnos nosotros poder trabajar con el lenguaje de programación de SQL. Entonces, si nosotros vemos en una computadora que tenemos algo llamado como MySQL, entonces podemos trabajar con gestor de base de datos. El SQL Server también nos permite trabajar con base de datos. Para nosotros poder empezar, vamos a trabajar con este programa. Entonces, cuando hablamos de los comandos no son más que instrucciones básicas para el almacenamiento, recuperación y manipulación de una base de datos relacional. Entre ellos tenemos lo que son los lenguajes de definición de datos, también tenemos lo que son los lenguajes de manipulación de datos y hay un tercer grupo de comandos, pero en este caso para este material que estamos trabajando no lo vamos a trabajar, que es el lenguaje de control de datos. Este lenguaje, este último que menciono, no lo vamos a trabajar aquí, pero sí vamos a estar trabajando con lo que son los lenguajes de definición de datos, que es donde nosotros vamos a poder crear o trabajar con la estructura de una base de datos, y los lenguajes de manipulación de datos o DML son los que me permiten a mí entonces poder trabajar con los datos de una tabla. Es decir, que podemos insertarles
información, podemos modificarla y también podemos en este caso poder borrarla o hacer alguna consulta con ella. Entonces, esta primera parte es simplemente para que vayamos conociendo sobre lo que tiene que ver con comandos SQL, que lo vamos a estar viendo en un siguiente video. Nos vamos a ver en el siguiente parte.